Ella era solo una muchacha de granja que compartía pan con un niño hambriento. Pero en 24 horas, su simple acto de bondad llevaría a 300 guerreros armados al borde de su mundo, y nada volvería a ser lo mismo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la propiedad de los Bass cuando Magnolia oyó el crujido de la hierba alta detrás del gallinero. La mayoría de la gente habría cogido primero su rifle y hecho preguntas después, pero Maggie no era como la mayoría de la gente. Dejó la cesta de huevos y avanzó hacia el sonido con pasos cuidadosos, mientras el corazón le golpeaba contra las costillas. Lo que encontró la dejó sin aliento. Un niño, de no más de 12 años, estaba agazapado entre los listones de madera como un animal herido. Su piel oscura se estiraba sobre sus pómulos pronunciados y su ropa colgaba suelta sobre su delgada figura. Nativo, solo y claramente hambriento, sus miradas se encontraron por un instante congelado. La mirada del niño contenía una mezcla de miedo y hambre desesperada que atravesó el núcleo de Maggie. Podía verlo calculando si correr o luchar. Sus pequeñas manos temblaban mientras sujetaban una lanza improvisada tallada en una rama rota. En lugar de llamar a su padre o dar marcha atrás, Maggie hizo algo que la perseguiría por el resto de su vida. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó el trozo de pan de maíz que había guardado del desayuno. Sin decir palabra, lo colocó en el suelo entre ellos y dio un paso atrás. El niño miró fijamente el pan como si éste fuese a desaparecer. Su nuez de Adán se balanceó mientras tragaba con dificultad, y Maggie se dio cuenta de que estaba tratando de no llorar. Cuando finalmente alcanzó la comida, sus movimientos fueron rápidos y desesperados, como si esperara que ella se la arrebatara en cualquier momento. Devoró el pan en 3 bocados y luego la miró con algo que podría haber sido gratitud. O tal vez fue simplemente el reconocimiento de que ella podría haberlo escuchado y eligió no hacerlo. De cualquier manera, fue una mirada que quedó grabada en la memoria de Maggie. Quería darle más, preguntarle su nombre, entender cómo un niño terminó solo y hambriento en su tierra. Pero el sonido de la voz de su padre llamando desde la casa los hizo congelar a ambos. Sterling Maddox había luchado en 3 incursiones indígenas y su tolerancia hacia los nativos en su propiedad era completamente nula. El niño debió haber comprendido el peligro porque desapareció antes de que Maggie pudiera parpadear y se fundió con la hierba alta como humo. Ella se quedó allí por un largo momento, mirando fijamente el lugar donde él había estado, con el corazón todavía acelerado por el encuentro. Cuando finalmente se volvió hacia la casa, Maggie no tenía idea de que su pequeño acto de misericordia acababa de poner en marcha una cadena de eventos que llevarían a toda una tribu a su puerta. Ella no sabía que a 300 metros de distancia, un abuelo se disponía a mover cielo y tierra para encontrar a su nieto desaparecido. Y ella ciertamente no sabía que su pedazo de pan de maíz pronto se convertiría en la diferencia entre la guerra y la paz para todos a quienes amaba. Pero mientras recogía su cesta y caminaba de vuelta a la casa, algo en lo más profundo de su ser le decía que todo acababa de cambiar. Los ojos del niño contenían algo más que hambre. Habían mantenido una historia que estaba lejos de terminar. Sterling Maddox estaba de pie en su porche con el rifle en sus brazos, escaneando el horizonte con el ojo experto de un hombre que había aprendido a leer el peligro en cada sombra. Su rostro curtido se endureció mientras observaba a su hija acercarse a la casa. Había algo diferente en su forma de andar que hacía que sus instintos se despertaran. ¿Está todo bien por ahí, Maggie? Su voz tenía el peso de un hombre que había enterrado a demasiados vecinos como para dar nada por sentado. Maggie se obligó a mirarlo a los ojos, incluso mientras la culpa se retorcía en su estómago. Solo estoy recogiendo huevos. Nada inusual. La mentira le supo amarga en la lengua. Pero ella sabía lo que traería la verdad. Sterling había perdido a su hermano en una incursión comanche hacía 5 años, y la cicatriz en su hombro izquierdo servía como recordatorio diario de lo rápido que la misericordia podía volverse mortal. Pero Sterling no se dejó engañar. 20 años de vida en la frontera le habían enseñado a leer a la gente tan bien como a leer la tierra. Y su hija estaba ocultando algo. ¿Estás seguro de eso?
Creí oír voces. Antes de que Maggie pudiera responder, su vecino Ezra Whitmore llegó cabalgando a toda velocidad por el campo. Los cascos de su caballo levantando nubes de polvo. El rostro del hombre estaba pálido como la escarcha invernal y el sudor había empapado su camisa a pesar del aire fresco de la mañana. Cuando se detuvo frente a la valla, le temblaban las manos. Sterling, tenemos problemas. Gran problema. La voz de Ezra se quebró como la de un adolescente. Encontré huellas esta mañana. Pistas nativas. Los frescos se dirigen directamente a nuestras propiedades. El agarre de Sterling se hizo más fuerte sobre su rifle. ¿Cuántos? Es difícil decirlo. Podría ser un explorador. Podría ser más. Pero Sterling, Ezra tragó saliva con dificultad. Estas no eran pistas al azar. Estaban buscando algo o alguien. Maggie sintió la sangre del chico. La mirada desesperada en sus ojos. La forma en que había desaparecido tan completamente. Pensó en las migas de pan que todavía estaban esparcidas en el pasto detrás del gallinero, evidencia de su elección esperando ser descubierta. Necesitamos reunir a las familias, decía Sterling, con la voz retomando el tono autoritario que había usado durante las redadas. Lleven a todos a la iglesia. Si hay una partida de guerra ahí fuera, debemos estar preparados. Pero incluso mientras los hombres hablaban de estrategia y defensa, Maggie no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro del niño. No parecía un explorador ni un guerrero. Parecía un niño perdido, solo y asustado, igual que ella se había sentido cuando su madre murió el invierno anterior, dejándola a su suerte en un mundo que de repente parecía demasiado grande y demasiado peligroso. Mientras Ezra se alejaba para difundir la advertencia, Sterling se volvió hacia su hija. Maggie, quiero que te quedes cerca de la casa hoy. No deambules, pase lo que pase. ¿Entiendes? Ella asintió, pero su mente estaba yendo y viniendo a otro lado. Ese muchacho todavía estaba solo, todavía tenía hambre, todavía huía de algo que lo había separado de su gente. Y ahora su pueblo se preparaba para la guerra contra él. ¿Qué había desencadenado su sencillo acto de bondad? ¿Y ya era demasiado tarde para detener lo que se avecinaba? Al mediodía, las campanas de las iglesias sonaban en todo el valle. Sus urgentes tañidos transmitían un mensaje que todos los colonos comprendían. El peligro se acercaba y era momento de elegir entre luchar o huir. Las familias acudieron en masa al centro de la ciudad con todas las armas y suministros que pudieron llevar, y sus rostros reflejaban el tipo de miedo que se había vuelto demasiado familiar en la frontera. Maggie se sentó en el primer banco junto a su padre, viendo cómo los vecinos que había conocido durante toda su vida se transformaban en algo más difícil, más desesperado. La anciana señora Patterson agarraba una escopeta con sus manos artríticas que todavía sabían matar. El joven Tommy Fletcher, de apenas 16 años, se había pintado rayas de guerra bajo los ojos con barro y ceniza. Incluso el pastor Williams había cambiado su Biblia por un rifle Winchester. Pero fueron los niños los que rompieron el corazón de Maggie. La pequeña Sarah Murphy se aferró a las faldas de su madre. Sus ojos se abrieron con confusión. El bebé James no paraba de llorar como si pudiera sentir la violencia flotando en el aire como humo. Estas personas eran su familia, su comunidad, su mundo. Y en algún lugar había un niño que parecía tan asustado e indefenso como estos niños. «Escuchen todos». Sterling gritó, su voz interrumpiendo el parloteo nervioso. Ezra ha confirmado que habrá al menos 20 pistas en nuestra dirección. Podría ser más. Se están moviendo sistemáticamente, comprobando cada finca, cada escondite. Sea lo que sea que busquen, no se dan por vencidos fácilmente. Un murmullo de miedo recorrió la multitud. Martha Ensley levantó la mano. ¿Qué crees que quieren? ¿Sterling? No hemos tenido problemas con las tribus en más de 2 años. La mandíbula de Sterling se tensó. Podría ser cualquier cosa. Caballos robados, gente secuestrada, venganza por algo que ni siquiera sabemos que hicimos. El punto es que no importa lo que quieran.
Lo que importa es que estemos preparados cuando lleguen. Pero Maggie sabía lo que querían. O al menos eso empezaba a sospechar. El niño no era un explorador ni una amenaza. Se había perdido, separado de su gente, probablemente durante una de las recientes tormentas que habían azotado el territorio. Y ahora su familia venía a buscarlo. Sin saber que los colonos se preparaban para la guerra, pensó en hablar, en decirles la verdad. Pero cada vez que abría la boca, veía el hombro cicatrizado de su padre y recordaba las historias que le había contado sobre la muerte del tío Jacob. Esta gente había perdido demasiado como para confiar en ellos fácilmente, y ella era solo una chica con una historia que parecía imposible. La tarde se prolongó entre interminables discusiones sobre estrategia y defensa. Dónde posicionar a los tiradores, cómo proteger a los niños, cuándo defenderse o cuándo correr. Pero cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, un nuevo sonido interrumpió sus planes. Tambores profundos y rítmicos resonando a través del valle como un latido hecho de trueno. El tipo de tambores que hablaban de ceremonia, de ritual, de poder que se remontaba a generaciones. Toda conversación se detuvo. Cada respiración contenida. Incluso los bebés parecían presentir que algo monumental se avecinaba. Sterling se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Su rostro se puso blanco como la nieve fresca. «Jesucristo», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó el pastor Williams, acercándose a él. «Tienes que verlo tú mismo». Uno a uno, los colonos se acercaron sigilosamente a las ventanas. Lo que vieron desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra fronteriza. Las colinas que rodeaban su pequeño pueblo estaban llenas de guerreros, cientos de ellos, sentados inmóviles a caballo como estatuas talladas en piedra viva. No cargaban ni lanzaban gritos de guerra. No quemaban ni destruían nada. Solo esperaban. Y en el centro de ese vasto ejército silencioso, un anciano de cabello plateado y rostro pintado sostenía algo en sus manos. Algo pequeño y blanco que reflejaba la luz moribunda del sol. Parecía un trozo de pan. El silencio se extendía como la cuerda de un arco, a punto de romperse. 300 guerreros permanecían inmóviles en las colinas circundantes. Su presencia era tan abrumadora que incluso el viento parecía temer soplar. Dentro de la iglesia, hombres adultos que se habían enfrentado a lobos y forajidos temblaban como niños. «¿Qué esperan?», preguntó Tommy. Fletcher susurró, su voz apenas audible por encima de su respiración acelerada. Sterling mantuvo la mirada fija en el anciano en el centro de la formación. Había algo en su porte, en la forma en que los demás guerreros le respetaban, que denotaba sabiduría adquirida durante décadas de liderazgo. Este no era un jefe guerrero buscando sangre. Era algo completamente distinto. «Tiene algo en la mano». El pastor Williams observó, entrecerrando los ojos por la ventana. «Parece pan». El corazón de Maggie casi se detiene. El trozo de pan de maíz que le había dado al chico lo salvó y lo llevó de vuelta a su gente como una muestra de misericordia en un mundo demasiado veloz para asumir lo peor. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el pulso latir con fuerza contra la palma. «Tengo que salir», se oyó decir. Todas las cabezas de la iglesia se volvieron hacia ella. Los ojos de su padre se abrieron de par en par, conmocionados y furiosos. «Ni hablar. No darás ni un paso fuera de este edificio». Pero Maggie ya se dirigía hacia la puerta. Su mente estaba más clara que en todo el día. No están aquí para pelear. Si quisieran atacar ya estaríamos muertos. 300 guerreros no se quedan sentados esperando permiso para destruir una ciudad. Maggie, no sabes de lo que estás hablando. Sterling la agarró del brazo, con tanta fuerza que le dejó moretones. Esta gente es salvaje. Te arrancarán el cuero cabelludo antes de que te alejes a 3 metros de esta puerta. Las palabras salvajes golpearon a Maggie como una bofetada. Pensó en los ojos del niño. La gratitud y el miedo se mezclaron. La forma en que había intentado con todas sus fuerzas no llorar mientras devoraba su pan.
Ese niño que alimenté esta mañana no era un salvaje, papá. Solo tenía hambre. La confesión cayó en la iglesia como una piedra en aguas tranquilas. El silencio que siguió fue tan completo que Maggie podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. El rostro de Sterling pasó por una docena de emociones antes de establecerse en algo entre rabia y terror. ¿Qué hiciste? Su voz era apenas un susurro. Le di pan. Estaba hambriento. Era solo un niño. Antes de que Sterling pudiera responder, los tambores se detuvieron. La repentina ausencia de sonido fue de alguna manera más aterradora que el ritmo. A través de la ventana, vieron cómo el viejo jefe levantaba la mano y todos los guerreros en cada colina desmontaban al unísono, sus movimientos sincronizados como una oración hecha carne. Entonces el cacique comenzó a bajar la colina hacia la iglesia, solo y desarmado, cargando el pedazo de pan como si fuera algo sagrado. Con cada paso que daba, la tensión en el aire se hacía más espesa hasta que parecía que la atmósfera misma iba a romperse por el peso de lo que se avecinaba. Sterling amartilló su rifle. Pase lo que pase después, Maggie, quédate detrás de mí. Pero Maggie ya estaba alcanzando la manija de la puerta. Se dio cuenta de que algunas conversaciones solo podían tener lugar cara a cara. Maggie cruzó la puerta de la iglesia antes de que alguien pudiera detenerla. Sus piernas temblaban, pero su resolución era sólida como el granito. El jefe ya estaba a mitad de la colina, moviéndose con la cuidadosa dignidad de un hombre que había aprendido que cada gesto llevaba el peso del futuro de su pueblo. Detrás de ella, podía oír la maldición estrangulada de su padre y el roce de las botas mientras los otros colonos se posicionaban en las ventanas con sus armas listas. Pero Maggie solo tenía ojos para la figura que se acercaba, notando los hilos plateados tejidos en su cabello oscuro y las líneas profundas talladas alrededor de sus ojos. La forma en que sostenía el trozo de pan como si contuviera las respuestas a preguntas que ella ni siquiera sabía cómo hacer. Cuando llegó al pie de la colina, a 20 pies de donde ella estaba, se detuvo. Por un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro a través de una división que parecía más ancha que el valle mismo. Luego habló. Su inglés tenía un fuerte acento, pero era perfectamente claro. Eres la niña que alimenta a los perdidos. No era una pregunta, pero Maggie asintió de todos modos. Le di pan. Él tenía hambre. El jefe estudió su rostro con ojos que parecían ver directamente a su alma. Mi nieto Ayana. La tormenta se lo llevó hace 3 días cuando se alejó demasiado del campamento. Hemos estado buscando. Levantó el pan y Maggie pudo ver que había sido cuidadosamente conservado, envuelto en cuero suave para protegerlo de los elementos. Él nos trajo esto, nos contó de la muchacha de ojos bondadosos que compartía su comida cuando podría haber llamado a hombres armados. La voz de Sterling llegó detrás de ella, tensa y con un pánico apenas controlado. Maggie, vuelve adentro ahora. Pero la atención del jefe se centró en la iglesia y su expresión se tornó triste en lugar de enojada. Tu padre teme por ti. Esto es bueno. Un padre debe proteger a sus hijos. Hizo una pausa y su mirada volvió a Maggie. Como un abuelo debe proteger a su nieto. ¿Está a salvo? Maggie preguntó, sorprendida por lo mucho que necesitaba saber. El niño Ayana. ¿Está bien? Por primera vez, los rasgos severos del jefe se suavizaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Él está a salvo, pero habla de ti a menudo. Dice, lo mirabas como una persona, no como un enemigo. Esto no es común en nuestro mundo. El peso de esas palabras cayó sobre Maggie como una manta pesada. Pensó en todas las historias que había escuchado mientras crecía. Todos los cuentos de incursiones salvajes y asesinatos brutales. Pero allí parada, mirando a ese hombre a los ojos, vio algo que complicó cada simple verdad que le habían enseñado sobre la división entre sus pueblos. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó. El jefe metió la mano en una bolsa que tenía a su costado y sacó algo pequeño tallado en lo que parecía hueso. Un pájaro, se dio cuenta, con las alas abiertas en pleno vuelo.
Ayana hizo esto para agradecerle su amabilidad cuando no la esperaba. Él se lo ofreció y después de un momento de vacilación ella lo tomó. La talla estaba tibia por sus manos y suave como la seda. Pero no es por eso que he venido con tantos guerreros, continuó, y su voz adquirió una gravedad que hizo que a Maggie se le erizaran los pelos de los brazos. Venimos porque hay otros, hombres malvados que siguen nuestro rastro, que quieren hacer daño a tu gente y a la mía. Creen usar la desaparición de Ayana para iniciar una guerra que solo los beneficiará. Desde algún lugar en la distancia se escuchó el galope de caballos. Avanzando rápido y con fuerza hacia el asentamiento, el jefe giró la cabeza hacia el sonido y su expresión se tornó sombría. Vienen ahora, dijo simplemente, y tu gente debe elegir. Lucha junto a nosotros o muere por nuestra culpa. No hay un tercer camino. El estruendo de los cascos se hizo más fuerte, y Maggie se dio cuenta de que todo lo que creía entender sobre este día acababa de cambiar por completo. Los jinetes que coronaron la colina oriental no eran lo que nadie esperaba. No eran más nativos que venían a unirse a la multitudinaria reunión. Eran hombres blancos, pero no colonos. Sus ropas eran demasiado finas, sus armas demasiado nuevas y sus caballos demasiado caros para la gente honesta de la frontera. Maggie contó al menos 30 de ellos, cabalgando en formación como una unidad militar. Mercenarios. Sterling respiró desde la puerta de la iglesia, su ojo experto observando. Enfoque organizado. Asesinos profesionales. El jefe asintió con gravedad. Se hacen llamar la compañía Clearwater. Se lucran con los conflictos entre nuestros pueblos. Se apoderan de tierras, venden armas, cobran recompensas de ambos bandos. Su mano curtida se apretó alrededor de su bastón ceremonial. Se llevaron a mi nieto para enfurecernos, para obligarnos a atacar su pueblo. Luego vendrían como héroes para salvarlos y tomar sus tierras como pago. Maggie sintió náuseas, pero Ayana escapó. Él me encontró. Sí. Y arruinó su plan. Así que ahora vienen a declarar la guerra ellos mismos. Los mercenarios se habían desplegado por el valle, situándose entre el pueblo y las colinas donde esperaban los guerreros tribales. Su líder, un hombre con el rostro lleno de cicatrices y mirada fría, cabalgaba hacia adelante con una bandera blanca atada al cañón de su rifle. Pero Maggie pudo ver la burla en su gesto. La forma en que sonreía con suficiencia al acercarse. Vaya, vaya, gritó el hombre de la cicatriz. Su voz se oyó con facilidad a través de la distancia. Parece que nos hemos metido en un buen lío. Indios rodeando a un acuerdo pacífico, manteniendo a la gente como rehenes. Su mirada se dirigió a Maggie, de pie junto al jefe. Y parece que ya tienen un prisionero. Sterling salió de la iglesia, con el rifle listo. Esa es mi hija, bastardo. Y está justo donde quiere estar. El líder mercenario rió. Un sonido como el de un cristal roto. ¿De verdad? Bueno, jefe, me temo que no puedo permitir que esto siga así. Esta buena gente ha contratado a mi empresa para protegerlos de este tipo de agresión salvaje. No contratamos a nadie, gritó el pastor Williams desde la escalinata de la iglesia. Ni siquiera sabemos quién es usted. Pero el hombre de la cicatriz lo ignoró, con la atención fija en el jefe. Así es como va a funcionar esto, anciano. Tú y tus guerreros van a atacar este pueblo como lo planearon. Mis hombres y yo lo defenderemos heroicamente. Mucha gente va a morir, incluyéndote a ti. Y cuando se disipe el humo, bueno, alguien tendrá que encargarse de toda esta tierra baldía. La voz del jefe era firme como una piedra. Y si nos negamos, empezaremos la lucha nosotros mismos y haremos que parezca que atacaron primero. De cualquier manera, este valle quedará libre tanto de su gente como de estos colonos testarudos. La sonrisa del mercenario era afilada como una espada. La diferencia es que, si cooperan, algunos niños podrían sobrevivir. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un funeral. Maggie observó la situación imposible en la que se encontraban. 300 guerreros tribales en las colinas,
30 colonos armados en la iglesia, 30 asesinos profesionales entre ellos, y ella de pie en medio con un trozo de hueso tallado que representaba el único puente que alguien había logrado construir entre dos mundos. Pero al observar el rostro del líder mercenario, se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Este hombre no solo planeaba robarle sus tierras. Planeaba eliminar a todos los testigos de su plan. Jefe, susurró con urgencia, no va a dejar que nadie viva. Ni a tu gente, ni a la mía. Todos somos obstáculos para él. Los ojos del anciano se encontraron con los de ella, y en ellos vio el terrible peso del liderazgo. La carga de tomar decisiones que resonarían a lo largo de generaciones. Los mercenarios alzaban sus armas y el tiempo se agotaba. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que los mercenarios habían planeado. En lugar de caos y confusión, en lugar de disparos de pánico y últimas defensas desesperadas, algo más surgió del momento. Algo con lo que no habían contado. Unidad. Sterling Maddox dio un paso al frente para pararse junto a su hija y el jefe tribal. Su rifle apuntaba no a los guerreros en las colinas, sino a los mercenarios en el valle. Maggie tiene razón, gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Estos hombres no están aquí para proteger a nadie. Están aquí para robar todo lo que hemos construido. Uno a uno, los demás colonos salieron de la iglesia. El pastor Williams, Tommy Fletcher, la anciana señora Patterson con sus manos artríticas aún firmes en su escopeta. Formaron una línea entre los mercenarios y las colinas, dejando clara su elección. Los guerreros tribales comenzaron a descender de sus posiciones, no para atacar, sino para únete a la extraña alianza que se estaba formando en el valle. La confianza del líder mercenario, con cicatrices, flaqueó al darse cuenta de que su plan, cuidadosamente orquestado, se desmoronaba. Idiotas, no saben lo que hacen. Estos salvajes se volverán contra ustedes en cuanto cesen los disparos. Pero el jefe ya se movía, dando órdenes en su propio idioma. Los guerreros se desplegaron en una formación defensiva que protegía tanto al pueblo como a los colonos. Sus armas apuntaban a la compañía Clearwater. Lo que debería haber sido una masacre se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Última oportunidad. El líder mercenario gruñó, alzando su rifle hacia Maggie. Elige tu bando. El disparo que resonó en el valle no salió de su arma. Tommy Fletcher, de apenas 16 años, le había atravesado el hombro al hombre antes de que pudiera apretar el gatillo. Y entonces todo estalló. Pero no fue el caótico baño de sangre que los mercenarios esperaban. Fue una defensa coordinada. Colonos y guerreros luchando codo con una precisión que denotaba un propósito compartido. Los asesinos profesionales se vieron rodeados, superados en armamento y enfrentándose a un enemigo que entendía el terreno mejor que ellos. La batalla duró menos de 20 minutos. Cuando el humo se disipó, la mitad de los mercenarios estaban muertos, y el resto corría por la pradera para salvar su vida, abandonando sus caballos y sus planes. La guerra de la compañía Clearwater por el lucro había terminado antes de empezar. Tras el combate, mientras atendían a los heridos y contaban a los muertos, Maggie se encontró sentada en las escaleras de la iglesia junto a Ayanna, quien había surgido de entre los guerreros durante la lucha. El chico parecía más sano ahora, con las mejillas más llenas, los ojos brillantes de vida en lugar de hambre desesperada. «Salvaste a mi gente», dijo en un inglés cuidadoso, ofreciéndole otra pequeña talla. «Esta de un lobo. Y a la tuya también». Maggie sonrió, guardando el regalo junto al pájaro que él le había hecho. «Nos salvamos mutuamente». El jefe se acercó a ellos. Su rostro curtido mostraba satisfacción en lugar de triunfo. Los mercenarios no volverán. Se correrá la voz de lo sucedido. Aquí, y otros como ellos sabrán que este valle está protegido. Sterling se unió a ellos, con la mano apoyada en el hombro de Maggie. ¿Qué pasa ahora, jefe? Entre nuestros pueblos, quiero decir.
El anciano señaló hacia las colinas donde guerreros y colonos ya trabajaban juntos para enterrar a los muertos y atender a los heridos. Creo que eso ya está decidido. Los niños nos han mostrado un camino mejor. Mientras el sol se ponía sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Maggie comprendió que su simple acto de compartir el pan lo había cambiado todo. No de la forma que temía, sino de una forma que jamás imaginó. Dos comunidades que habían vivido con recelo y miedo habían encontrado un punto en común ante una amenaza compartida. El puente entre mundos no se había construido con tratados ni negociaciones. Se había construido con bondad, un trozo de pan a la vez. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia del oeste donde el coraje y el destino chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos. Seguimos trayéndote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.